buenas noches a todos. Primero quiero pediros disculpas porque tuve que cancelar el webinar que tenía previsto la semana pasada. Y bueno, aún así he estado pensando que para iniciar esta segunda serie de webinars en el año 2017, qué mejor que inicie esta serie mi padre con su presentación de implantología, algunos casos de larga evolución. El otro día precisamente te dieron la medalla de honor, no al Congreso, pero sí del Colegio de Odontólogos de Alicante, tras una trayectoria de 35 años. Entonces, bueno, yo creo que gran parte de esos 35 años has estado metido en la implantología desde el minuto cero prácticamente, con lo cual vamos a ver, porque seguro que tienes cosas muy interesantes que decirnos. Cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, gracias por la presentación. Cuando uno empieza a recibir honores de estas características, también sabe que está llegando a su final profesional, vamos, porque cuando empiezan a ensalzarte mucho es que ya te ven un poco mayor. Bueno, el caso es que utilicemos esta atalaya de la que nos proporciona la edad para digamos, compartir esta visión, una visión un poco de tipo más panorámico, un poco diferente de lo que podemos ver en la clínica diaria. No es un webinar como los que estamos acostumbrados, en que nos enseñan una técnica sin más. Es una webinar en que vamos a compartir unos casos pues que realmente son excepcionales por el tiempo que llevan de evolución. Y como buena parte del aprendizaje, aparte de la teoría, el estudio, conocer la evidencia científica y demás, es la experiencia, pues compartir la experiencia es una de las posibilidades que tenemos de mejorar, de aprender. Y hay veces que pensamos que solamente se aprende cuando digamos, nos apuntamos los pasos de una técnica, 1, 2, 3, 4. De acuerdo, sí, eso está bien, pero hay otra manera de aprendizaje un poco más infuso, profuso y difuso, diría yo, en el que sin darte cuenta vas aspirando o te va entrando un poco lo que son los implantes en la práctica clínica. Espero que la visión de estos casos pues pueda servir primero como anécdota, un poco como divertimento profesional y que, bueno, también podamos aprender alguna cosa de ellos. Vamos allá. Bueno, el primer caso que os presento, bueno, son varios, pero sobre todo está centrado en uno, son implantes puestos en el año 1992. De manera que, si hacéis la cuenta, pues tienen ya 24 años estos implantes. Y bueno, os enseño unas imágenes que son originales, por eso son de una calidad un poco inferior, ¿no?, a lo esperable, del año 92. Como veis, se trata de dos implantes sobre los que hemos atornillado dos pilares que hemos tallado, ¿no?, para formar dos pilares protésicos normales, y luego hemos cementado pues dos coronas cerammetálicas. Estos implantes son, como veis aquí abajo, los implantes MicroVent, que ahora os explicaré cómo son. Bueno, pues estas imágenes las tenía yo del año 92 y es posible que las haya sacado en alguna presentación de diapositivas, pero bueno, esta paciente hemos tenido la oportunidad de volverla a ver varias veces, y una de las veces fue en el año 2007, con un control ya de 15 años, podéis ver la radiografía panorámica, en que parece que el aspecto que presentan los implantes de los que estamos hablando, pues parece que es bastante bueno. En principio están colocados a unas distancias simétricas de los pilares naturales adyacentes y entre sí, y no parece que haya ningún problema ahí. En un control de 3 años después, el año 2010, podemos ver el aspecto que presentan estos implantes. Como veis, el titanio
tiene una radiopacidad bastante menor que lo que es la aleación de cromo cobalto y bueno, pues veis que son unos implantes muy delgaditos, tienen un ápice que ahora comentaremos un poco extraño y aquí podéis ver las líneas donde, o sea, lo que se llama el gap implante pilar, porque el implante es desde aquí para allá y este trocito es el pilar de titanio sobre el que luego va cementada la corona. El caso es que la paciente nos vuelve en el 2013 porque se le ha presentado un problema en la zona 1. Como veis aquí, en el trabajo que hicimos en el año 92, en la zona 1 tenía una situación en el que no hay suficiente espacio para un diente, pero tampoco puedes hacer una corona más ancha y tampoco puedes dejarlo al aire. Es decir, no puedes hacer nada que sea totalmente correcto si no haces una reposición ortodóntica de ese espacio, lo que evidentemente en aquellos años 90 no se hizo. Entonces, la paciente era adulta entonces. Entonces, lo que hicimos aquí para no tallar este premolar, este pilar, fue hacer una especie de incrustación sobre la cual iba fijado este póntico y todo iba cementado. Y aquello duró pues un montón de años, veintitantos años, pero al final, en el año 2013 vino con esto fracturado. Entonces, este era el aspecto vestibular. El vestibular no se notaba nada porque la fractura era sobre todo toda la pared igual. Como veis, el póntico es un póntico un poco pequeño, pero lo habíamos resuelto así porque hay veces que realmente no tienes una solución mejor si no te metes en una invasividad muy grande. Y cuando quitamos la pieza restante, nos encontramos que estaba fracturada, había microfracturas en la raíz. Y entonces pues lo extrajimos y pusimos un implante inmediato, tipo 1, como veis, centrado en el alvéolo. Y luego hicimos la regeneración de la zona y cerramos. Se puso una esponja de colágeno, se pasó una sutura para mantener un poco la zona y la curación pues fue sin ningún problema en particular, aunque aquí se presenta un aspecto digamos extraño que a veces se nos presenta cuando tenemos algún tipo de presencia bacteriana abajo. De todas maneras no había no había trasudado, ni había supuración, ni había nada, y estaba bien epitelizado. Efectivamente la curación fue buena. Como veis, este es el cuadrante 1 que acabamos de tratar con un implante inmediato post-extracción. ¿Qué veis aquí delante? Pues mira, qué curioso. Ahí hemos dejado una raíz y la dejamos en el año 92 y ha estado ahí toda la vida hasta ahora que hemos tenido que reintervenir. ¿Y tenemos ahora que quitar esa raíz? Desde mi punto de vista no, porque esa raíz está completamente sin ningún tipo de problema biológico y está manteniendo perfectamente el espacio y el volumen. Pero nuestros implantes, los que venimos a tratar en el año 2013, pues siguen igual, año tras año, en una estabilidad completa. Esto es lo nuevo. Y bueno, esto pues lo terminamos. Como veis, la raíz está prácticamente, pues podríamos decir que anquilosada. Y hemos terminado esto con un cantilever que no nos ha quedado demasiado bien porque no tenemos papila en esta zona, pero bueno, hemos cubierto el expediente con un implante, puesto que ya el diente natural pues no nos ofrecía soporte y no hemos tenido que invadir los pilares naturales de al lado que están en perfectas condiciones. Este sería la vista oclusal. Y esta es una radiografía final de tratamiento ya en el año 2015, o sea, hace poco más de un año, en el que nuestros implantes siguen igual. Como podéis apreciar un poquito más de cerca, y esto es la nueva restauración que hemos hecho. Esto me llama la atención de que el dejar las raíces convenientemente hecho, por supuesto, en algunas situaciones puede ser algo muy aceptable. El socket shield, digamos, tiene una base biológica importante y es que nosotros vamos a mantener bien el volumen, puesto que el Mandelbrot va a seguir en posición y vamos a mantener el volumen y vamos a mantener la tabla vestibular. Y eso vais a ver también que luego nos aparece en algún otro caso
y nos ha ido bien. La prótesis, tras 24 años de evolución, la podéis ver aquí de cerca, la prótesis la anterior, la de los microvent, ya en el año 2016, ya el año pasado, que todavía ya la paciente la volvimos a meter en lista, en el programa de mantenimiento, etcétera, y hemos conseguido ya que venga de una manera más regular, que ha pasado etapas sin aparecer por la clínica. Y en fin, este es el tratamiento, resumido. Y aquí hemos tenido la oportunidad de hacer un CBCT. No se lo hubiéramos hecho si no hubiera sido porque teníamos que hacer el implante en la zona 1 y aprovechamos para ver la situación de estos implantes antiguos del año 92. Y mira qué bonito. Solamente señalo la tabla que me interesa, la tabla débil, la palatina, la obvio, pero la tabla vestibular está perfectamente conservada delante de esos implantes y sobre ellos. Y esto pues es una cosa que vemos pocas veces. O sea, hay veces que lo vemos, pero muchas otras veces vemos ese hueso muy adelgazado. Bien, este implante que os he enseñado se llama implante microvent y es del amigo Jerry Nisnik, que fue, entre otras muchísimas cosas, su historia es muy curiosa. Él es el creador de Implant Direct, entre otros, pero ya en el año 82 comenzó con el sistema Corevent, que es este implante de aquí. Yo he colocado el microvent, el Corevent, ya cuando lo pedí, lo quise comprar, y el mismo distribuidor me dijo, no, es que ese implante ahora ya está en desuso y ahora es el Screwvent y el Microvent y el Biovent. Estos otros tres los que se venden. Digo, bueno, pues los que se vendan me los vas pasando para irlos colocando. El Microvent fue el primer implante de diámetro pequeño, porque hasta entonces no existía. Y Nisnik vio la necesidad de tener implantes de diámetro pequeño. Y consiguió un implante que en aquellos momentos fue un éxito porque fue algo novedoso, un implante de 3,25. El implante era semi-impactado, es decir, no es un implante roscado. Como veis, tiene una especie de como de hombros aquí para la sujeción con el hueso y aquí tiene 2 o 3 roscas apicales para fijar un poco. Pero no es un implante que sea roscado de modo natural como puede ser el Screwvent. Y además estaba recubierto de hidroxiapatita. Posteriormente, en el año 90, él creó lo que llamó el Spectra System. Es un sistema en que trabajaba con 4 diseños diferentes. Y yo pues estuve utilizando este hardware en aquellos primeros años. Aquí veis otro microvent, igual que lo que habéis visto hasta ahora, que también fue en un año siguiente, y en el año 2015, tras 22 años, os enseño esta radiografía, en el cual lo que vemos es un remodelado inicial hasta la primera espina. En el caso anterior no había ni ese remodelado, se había quedado el nivel óseo aquí, pero este es el remodelado más habitual que estamos viendo en estos casos. Entonces, estos implantes tienen un diseño ligeramente, digamos, inapropiado para permanecer debajo del hueso, y esta parte de aquí, esta especie de cazoleta más cilíndrica, quedaba normalmente expuesta. La hidroxiapatita era un problema porque podía originar perimplantitis y, sin embargo, en estos casos no lo ha hecho. Este es el gap implante pilar, como os decía antes, y esta es la zona que ha quedado al aire, en el cual pues bueno, lo que hay es un sellado mucoso, simple. Aquí tenéis la radiografía panorámica de la señora. Estos implantes se pusieron más adelante para darle soporte cuando perdió aquí molar a un esquelético que ella llevaba, con el que estaba contenta. Y aquí abajo pues pusimos un implante que le faltaba, perdió esta pieza y se le puso este en el año 93. Este es el aspecto que tiene clínicamente este implante. Como veis, el sellado mucoso es prácticamente perfecto. No hay ningún signo de inflamación mayor que el que puede haber en un surco de un diente natural, incluso ante acúmulo de placa. Y aquí veis también que hay un punteado. Este punteado significa que existe algún tipo de existe inserción fibrosa. Es decir, hay una inserción fibrosa. ¿Dónde llegan esas fibras? Pues donde pueden. Llegan al hueso que hay al lado, llegan al hueso vestibular que está un poco más abajo,
se circundan entre sí, etcétera, crean un aparato fibroso de unión y de sellado. Y es llamativo ver este aspecto, pues 20 no sé cuántos años, 24 o 23 años después. Tenemos también más microBED que enseñar, que han persistido a lo largo de los años. Por ejemplo, en este implante, este es un implante unitario que está colocado en el central, también es un microBED, como el que hemos visto, el cual, pues como veis, ha sido colocado para poderle atornillar poder ser atornillado a través del cíngulo. Esta posición es una posición palatina del implante. No es la posición protésicamente más perfecta porque te obliga aquí a tener una especie de hombrito que a veces puede ser peligroso. Pero tiene la ventaja esta posición de que vas a palatino. Y si vas a palatino, señores, el grosor vestibular se mantiene, que es lo más importante a largo plazo. Siempre que se pueda higienizar. En este caso también vamos a ver un remodelado inicial hasta la primera espira, como os he hecho ver en el anterior microBED que hemos visto. Ahí tenéis la radiografía de este caso, que es un caso de una paciente periodontal bastante importante, y sin embargo el remodelado pues está aproximadamente, casi diría yo que un poquito mejor. Está más arriba de la primera espira, un poquito más arriba. Este punto es el gap implante pilar. Este es el pilar y la corona. Y esta señora ha sufrido muchos avatares y muchos problemas en su boca, como podéis ver en esta radiografía de hace un par de años, en que venía pues con un desmadre total, hay lesiones verticales muy profundas, hay una furca de tipo 3, tenemos una perimplantitis en este implante de abajo, tenemos un implante fracturado, pero nuestro viejo implante sigue en su posición contra viento y marea. Y esta paciente pues ahora lleva ya unos esqueléticos, se le han hecho varias extracciones, por supuesto se ha hecho el tratamiento periodontal, está en mantenimiento, y ese implante pues no se ha tocado porque ella estéticamente se lo encuentra bien, perdió el incisivo de al lado, pero ahí está él. Es curioso, ¿no? Estos implantes con estos diseños antiguos que ahora no vemos demasiado claros y sin embargo han pasado la prueba del tiempo. Tenemos uno más todavía que enseñar también. Este es un poquito, este también es del año 92, es los mismos años que yo utilicé esos implantes, y este pues en el 2007, con 15 años de evolución, pues se presenta así, con un remodelado justo más o menos en la primera espira. Aquí está el gap, implante pilar, y normalmente pues esta cabeza suele quedar al aire. Esto debemos ir grabándonoslo para saber cómo actuar, ¿no? Cuando tenemos esas cabezas cervicales tan grandes, tenemos que ver que el diseño en realidad es un diseño tissue level. Luego veremos más cosas. Y esta es la diferencia entre uno y otro. A los 19 años sigue prácticamente igual, y a los 24 años pues sigue prácticamente igual. El remodelado parece que está estable. Esto es el conducto nasopalatino, y esto es esta paciente es una maloclusión muy importante en el que no teníamos espacio para el diente, y entonces hubo que poner el diente un poco mejor de como ella tenía el suyo original, que lo tenía más doblado, en lo que se le hizo caries, se le destruyó, pero evidentemente en una situación muy precaria. Aún así, ha superado la prueba del tiempo, y quiero que veáis el aspecto del tejido en el año 2014, tras 22 años de evolución. El aspecto del tejido blando es un aspecto tan bueno como el sellado mucoso, el sellado natural, ¿no? Sellado natural sobre el diente. Incluso se ve un grosor en el que el hueso pues ha reaccionado bien. Esta papila está un poquito más morada, aquí hay un poquito quizá, puede que la higienización de estos rincones le sea un poco más difícil, aunque nosotros le hemos insistido, pero desde luego el implante goza de buena salud. Bien, eso en cuanto a los microBED. Vamos a ver alguna cosa un poco diferente, a ver qué ha pasado. Por ejemplo, este
Este es un implante que se puso en el año 90 y que, bueno, a los 16 años, pues lo vemos aquí en esta radiografía panorámica. La paciente se ha hecho algún otro tratamiento y en ese momento pues hemos podido localizar y poder controlar ese implante antiguo nuestro, que está en una situación de un molar. Aquí lo tenemos a los 20 años, en el año 2012. La paciente ha seguido haciéndose más cosas, ha necesitado una endodoncia, tal, y nosotros seguimos, de paso, nos sirve el registro, lo que tenemos que hacer nos sirve para registrar y controlar los implantes estos tan antiguos y ver que están funcionando a pesar de todo lo que sabemos hoy en día. Aquí lo tenéis de cerca, en el 2009 y en el 2012. Entonces, bueno, mirad otra vez. ¿Qué es esto? Esto es un resto radicular. Ni siquiera este resto radicular ha tenido la endodoncia. ¿Por qué es un resto radicular? Esto fue un implante post-extracción y me costó tanto la extracción que realmente vi que podía poner el implante, que la situación quedaba aceptable y dije, mira, voy a ver si eso resiste y no da problemas. Parece que tiene aquí una zona cicatricial, pero no está dando ningún problema. Vuelve otra vez a ser interesante el que los restos radiculares, si están, digamos, si no están transmitiendo bacterias hacia el interior, pueden ser válidos para mantener el hueso, porque mira, el hueso aquí está mantenido por el ligamento periodontal, el hueso aquí está mantenido por el bundle bone que rodea esta raíz, aquí baja un poquito hasta el implante, aquí baja un poco y luego otra vez va el ligamento periodontal. O sea que claramente esto, si esto no estuviera, lo normal es que el hueso hubiera hecho esto. Luego, esto significa que el hueso aquí es mantenido por los restos. Bien, este implante, siguiendo con los sistemas de Jerry Nisnik antiguos, este implante lo diseñó en el 90, entraba dentro del Spectral System y se llamó BioVent. Y era un cilindro, como veis aquí en esta radiografía de la casa, un cilindro recubierto de hidroxiapatita. Entonces se utilizaron también los Pacitec, que en algunos casos dieron resultados muy malos. Yo he tenido malos resultados con cilindros de hidroxiapatita, ahora os enseñaré alguno, pero en este caso ha ido perfecto. Y hay veces que uno no sabe por qué en un caso ha ido perfecto y en otro caso no. Por ejemplo, esto es un cilindro de hidroxiapatita. No recuerdo ahora si es la misma marca o sería quizá un Capitec. Este es otro. Y este de aquí sí que es un microvent. ¿Veis la cabecita que tiene? Este es el gap y esto está perfectamente integrado. Pero aquí la hidroxiapatita se ha disuelto y ha creado una situación de perimplantitis muy grave. Esto fue hace muchos años, posiblemente en 1997 o 98, cuando se presentó este caso. Apenas llevaba este trabajo unos 6 años o una cosa así puesto. Y este es el aspecto clínico en el que claramente se ve que la hidroxiapatita ha desaparecido completamente, se ha quedado una superficie de titanio en malas condiciones, el biofilm ha tomado ahí su sitio, ha tomado su preferencia, ha corrido más que el tejido en la carrera por adherirse a la superficie y aquí tenemos una zona pues cicatricial mala. El paciente es un paciente periodontal que no se cuida en absoluto y bueno, pues al final, pues después de comprar tantos boletos, pues al final tienes el problema. Nosotros lo tratamos con cirugía, tratamos de limpiar y de descontaminar completamente este implante. Como veis, el implante microvent y el otro biovent de detrás no tienen el problema, pero este estaba pues prácticamente, estaba todavía firme. Yo no lo quité porque en aquel momento pues no se hablaba de los explantes ni nada. O sea, quitar un implante nos parecía una cosa muy grave. Entonces había que intentar regenerar, había que intentar salvar aquello. Y bueno, pues así hicimos, regeneramos y tal, pero os puedo decir que terminó fracasando esto. Este implante terminó fracasando y el paciente
con una perimplantitis muy grave aquí, empezó luego a perder hueso en otros sitios y al final este paciente falleció también porque no tenía, su biología no era nada buena, tuvo problemas, en fin. Fue un caso en que no pudimos, o sea, estuvo restaurado un tiempo, estuvo contento el hombre 4, 5 años, 6, pero luego empezaron los problemas y al final creo que perdió casi todos los implantes hasta que se puso enfermo. Bien, y es que los implantes IMZ, que eran los implantes cilíndricos impactados, antiguos, este caso no es mío, es una paciente que vino a arreglarse la boca, pero luego se puso enferma también, en fin, pero le tomé la radiografía inicial y eran implantes IMZ, y como veis, la presencia de perimplantitis en estos implantes impactados era muy importante, ¿no? Y bueno, terminaron siendo abandonados al comprobarse el mejor comportamiento clínico de los implantes roscados y se abandonó la hidroxiapatita porque cuando la hidroxiapatita tenía una bioactividad, pues también estaba muy expuesta al medio oral y la acidosis que producía el biofilm, esa acidosis hace que se disuelva y desaparece. Y entonces daba bastantes problemas. Y ahora se está intentando manejar la hidroxiapatita en las superficies, pero de una forma completamente diferente, como un precipitado natural y no como un recubrimiento, como un revestimiento hecho industrialmente. Bien, vamos a ver otro caso. Ya hemos visto implantes cilíndricos, que también alguno ha funcionado muy bien. Este es un implante que se puso en el año 96 en una paciente muy jovencita que le faltaban los centrales inferiores. Y cuando finalizó la ortodoncia, pues estaba hasta las narices de llevar un parcial, me presionaron, me insistieron y le puse el implante. Es un implante que se puso, por tanto, en un periodo en el que el crecimiento no había terminado del todo, aunque era una niña, pues las niñas tienen un crecimiento más rápido y una maduración anterior, y realmente pues con 16 años esta niña era una mujer y no se debería esperar mucho crecimiento. Bien, mirar, este implante es absolutamente singular. No, al enseñaros este caso no os estoy diciendo que hagáis lo mismo, os quiero enseñar el caso para que veáis pues cómo ha ido esto, cómo ha funcionado y pensar un poco por qué puede haber funcionado. En primer lugar, lo que veréis es que es un implante colocado justo en la línea media inferior. Normalmente la línea media inferior la evitamos. La evitamos por una razón anatómica, porque aquí tenemos un reforzamiento del pilar sinfisario, tenemos un reforzamiento óseo muy importante, y la evitamos por una razón protésica, porque no queremos que la tronera esté ocupada por un implante. Entonces preferimos irnos a un lado y hacer un cantilado. Pero bueno, en aquellos momentos y con los implantes que teníamos y con la situación tan realmente difícil que teníamos, este es el punto que encontramos y ahí se quedó. Porque tener en cuenta que cuando hay una agenesia dentaria, no hay hueso alveolar. Por definición, el hueso alveolar se desarrolla a la vez que los dientes, impulsado por el ligamento periodontal y la erupción natural del diente, el crecimiento del diente. Cuando no crece el diente, el hueso alveolar no se desarrolla y todo lo más hay una laminita ósea entre los dientes de al lado, conectada al hueso basal. Entonces, si no teníamos hueso, ¿qué es lo que pude hacer yo? Pues yo le coloqué el implante en hueso basal. Ahora lo vais a ver mejor en las radiografías. Aquí tenéis que la paciente desaparece del mapa desde el año 96, desaparece prácticamente 15 años del mapa y un día me dice Guillem, ha venido una paciente que tiene un implante acojonante y que está funcionando y tal. Digo, pues sí, y ya me dijo quién era, me acordé, dije, ¿eso está funcionando todavía? Sí. Y entonces, como veis, se presenta pues una situación de acúmulo de placa y mala higiene en la zona. Claramente, la salud periodontal de la paciente es muy buena.
Su base ósea es buena, pero esta zona no está higienizada. Mal control de placa, no mantenimiento año 2012. 12 y 4, 16 años. Bueno, parece que no hemos perdido hueso. Probablemente es que no había hueso que perder, porque el implante lo hemos llevado a hueso basal, y el hueso basal sin cisario es el más fuerte, posiblemente, y el más denso de todo el cuerpo humano. De manera que no había mucho hueso que perder. Vamos a ver cómo está configurado esto. El implante aparece por lingual, en una zona que podía haber dado problemas a nivel lingual, tanto mucogingivales como funcionales. Pero no los ha dado. No los ha dado, y entonces en vestibular conserva el tejido blando en su posición. Y como razones por qué se ha conseguido que esta paciente 16 años después, sin cepillarse en la boca, cepillándose sí, pero con una mala higiene específica de esa restauración, no haya tenido problemas. Bueno, yo creo que estas son las tres cosas importantes en este caso. Primero, que el implante está en hueso basal y no está dependiente de un hueso que se disuelve o se atrofia o desaparece con relativa facilidad, como es el hueso alveolar, los restos de Van der Boom, etc. Segundo, tenemos una posición lingualizada, lo cual permite que en vestibular los tejidos estén estables. Y luego tenemos un cierto grosor de tejido blando vestibular, que vamos a ver que el tejido blando, a pesar de todo lo que se pensaba, por supuesto que tiene que tener hueso abajo, pero aún así muchas veces un volumen de tejido blando nos ayuda a mantener el sellado mucoso bien y persiste durante años. Y esta es la base de muchas de las técnicas actuales de mucogingival. Esto se lo he oído directamente a Sukeli hace escasamente 3 meses. Y es verdad, este tejido blando, no sé cómo le llaman ellos, creo que le llaman supracrestal, pero me parece que es por decir algo. El caso es que esos aumentos que hacemos a veces en la zona vestibular se mantienen. Aquí tenéis la vista desde el lingual. Ahora, vamos a ver otra cosa más. Se ve que a pesar de que había aquí placa, sin embargo, no hay en estos momentos inflamación. Bueno, ya le hemos limpiado algo, no mucho, porque aquí todavía queda mucha placa pegada. Y sin embargo, pues no hay prácticamente inflamación. Aquí se ve el apoyo de los pónticos, de los dos pónticos. Se ha hecho una papilita natural, que yo ni me la explico del todo, y aquí está el implante. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Como la posición era tan anómala, este es un implante Klöckner de los antiguos. Los implantes Klöckner tenían unas roscas mucho más agresivas que el implante que habéis visto antes, y llegaban aquí, y aquí es donde está el gap con el pilar. ¿Por qué está aquí? Porque, claro, yo necesitaba, el hueso se me terminaba aquí, que por cierto, aquí se puede ver muy bien cómo está el hueso alveolar mantenido perfectamente sobre los ligamentos periodontales de los dientes de al lado. Llegan aquí donde tiene que llegar, a la primera espira, donde llega de manera fisiológica el remodelado óseo. ¿Y entonces qué es esto? Pues esto es un prolongador, que no sé si me lo fabricaron a mí o no, me parece que sí, un prolongador del hexágono, que yo podía atornillar aquí y de manera que me saliera la plataforma más alta. Porque si no, no hubiera podido poner, hubiera tenido que bajar esta prótesis hacia abajo. Yo no quería bajar la prótesis tan abajo, porque yo de esto me podía fiar, pero de esta unión protésica tan abajo no me fiaba, porque ya era demasiado profunda. Y entonces hice esta construcción. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ir a la zona estética. Estos son implantes un poquito menos antiguos. Este es un caso del 2004, en el cual nos encontramos lo que posiblemente sea una reabsorción interna, que intentamos en aquel momento, endodonciar
y no conseguimos resultados, ¿no? En menos de un año pues había sintomatología, aquí se había creado ya un área y en fin pensamos que ese diente no sabíamos ya mantenerlo, ¿no? Entonces decidimos la extracción. Estamos hablando de una mujer joven, ejecutiva de banco, inactiva y con una exigencia estética. Decidimos la extracción, esperamos un tiempo y ¿qué pasó? Se fue todo, el volumen óseo desapareció casi completamente. Provisionalizamos entonces con el propio diente, le hacemos un relleno y lo pegamos, bueno, lo recortamos, le ponemos composite para sellarlo y lo pegamos y de momento estuvo un tiempo hasta que la zona del alvéolo se normalizara, digamos. Después utilizamos una membrana no reabsorbible de Gore-Tex, que en aquella época pues ya estaban bastante en boga, ¿no? Porque empezaron los años 90 y algo también. Y bueno, para intentar recuperar el volumen. Este es las fotografías con un provisional y luego colocamos el implante en su momento. Como veis, el volumen que conseguimos recuperar, como a mí me pasaba normalmente cuando utilizaba el Gore-Tex, pues era aproximadamente, podríamos decir que, por decir algo, el 50% de lo que yo pretendía originalmente. Probablemente por defectos de técnica iniciales. No sabíamos nadie usar bien, bueno, quizá alguno que otro, pero muy pocos sabían usar bien el Gore-Tex y bueno, también pues los defectos de técnica pues hacían, o el paciente, etcétera, hacían que se perdiera buena parte de la regeneración. No llegabas a tener un grave problema, pero sí no llegabas a conseguir lo que querías. Luego tuve la desgracia de utilizar aquí un implante de un diseño antiguo que posteriormente pues se ha desechado y ese implante me ha dado algunos problemas técnicos. No obstante, pues aquí veis el provisional atornillado de resina y como veis tiene una posición buena el implante, ligeramente palatina, ¿eh? Esa es la posición que yo aconsejo porque veo que es la que me da mejores resultados, porque dejo grosor en la zona vestibular. Y eso creo que es uno de los signos que aquí han llevado a un buen resultado. Bien, al cabo de unos años, ya restaurado, nos encontramos aquí con una situación bastante buena en el reborde, unas papilas mantenidas por los dientes de al lado muy largas, nos encontramos con una retracción cicatricial debido al tipo de colgajo que en aquel momento hacíamos. Es mejor en estos momentos, yo aconsejo hacer colgajos más amplios, que se puedan manejar bien. Y bueno, en el 2004 tenemos este provisional sobre implante, vamos a ir un poco más rápido, y le colocamos este definitivo. La paciente está contenta y en fin, no presenta mayores problemas. Pero esto tiene una evolución y luego vamos a ver la evolución desde el 2004, que terminamos el caso, 12 años después. Entonces, bueno, aquí vemos la fotografía reciente, en que el tejido blando se ve perfectamente maduro, completamente libre de inflamación, con su punteado de piel de naranja. Y esto, pues, por el biofilm, que ni siquiera provoca inflamación, es un biofilm externo, supra, y esto está bien. ¿Cómo se ha conseguido mantener esto estable? Con el tamaño de cabeza que tiene ese implante, con el cabezón que tiene ese implante, en una zona estética. Vamos, yo ese implante ahora no lo pondría jamás ahí en esa posición. ¿Cómo se ha conseguido? ¿Cómo se ha conseguido que esto, pues aquí bien, evidentemente no hay un volumen como puede haber aquí en una raíz, pero está aplanado, pero está correcto. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es esa zona, ¿no? Esto es por palatino. ¿Cómo está el caso?
porque es un caso atornillado, porque yo con ese implante no me fiaba de cementar de una manera definitiva por si tenía algún problema. Pues yo creo que la posición palatina es aquí la clave del éxito. La posición palatina nos ha permitido que no hubiera habido recesión ninguna y que los tejidos vestibulares estén estables. Mirad esta fotografía. Esta fotografía es magnífica, porque nos enseña que sí, de acuerdo, aquí no tenemos el volumen porque con el Gore-Tex no fuimos unos virgueros en el año 2004, pero sí que se ha mantenido el tejido blando en perfectas condiciones y esto demuestra que este tejido blando tiene vida propia y no requiere, como le he oído decir a Welly Grunder varias veces, y creo que ahí se ha pasado un poco, no requiere que tenga el soporte óseo tanto. Es decir, hay una relativa autonomía entre el tejido blando y el soporte óseo. Y el tejido blando bien sostenido, él ya mantiene el sellado correctamente a lo largo de los años. Aquí lo veis, fijaos qué cabezón tiene esto, que tenemos que cubrir. Y la pregunta es esta, y la reflexión que os dejo en el aire es esta. ¿Hasta qué punto el tejido blando puede mantenerse estable sin soporte óseo? Y lo que yo avanzaría es que más de lo que nos creemos. Esta es la fotografía hace año y medio del caso terminado, en el que he tenido que cambiar la corona porque hemos tenido un problema técnico con el pilar del implante que se rompía. Es un pilar que se rompía, en fin, no quiero entrar en más detalles, pero lo hemos podido resolver y hemos cambiado. La zona estética, aquí tenemos otro caso de ROG, de regeneración ósea guiada, del año 2002, un caso muy antiguo, la época en la que estaba muy en boga la Gore-Tex. Luego se quedó para unos pocos y ahora pues parece que empezamos a ver de nuevo que tiene sus indicaciones. Bueno, este caso pues es un caso parecido en el que, nosotros ya ponemos un implante Astra, y ya estamos manejando algunos implantes Astra, y hacemos una membrana de Gore-Tex con refuerzo de titanio y tal. Pero aquí los defectos de técnica son tan importantes, o lo que fuere. El caso es que se produce una exposición, y esta exposición es una exposición mala. ¿Por qué es una exposición mala? Porque la exposición se come todo el tejido adherido de la zona vestibular. Y además produce unas retracciones cicatriciales, unos bollos aquí cicatriciales muy difíciles de resolver. Aún así, el implante está bastante palatinizado y aún le hemos podido dar una solución a este chico, que por otra parte pues era un paciente poco disciplinado, poco motivado, poco exigente, en fin, difícil de manejar, poca higiene, todo lo que podáis imaginar. Aquí lo tenemos con el provisional de resina ya, está madurando el tejido, pero claro, el tejido ha quedado con una retracción cicatricial y además, sobre todo, se ha producido esa retracción en el lateral, que es mucho más largo que el del otro lado, ha afectado un poco a la zona del implante y aquí pues tiene unos volúmenes extraños, ¿no? Pero el implante está, vuelvo a repetir para que se os quede, está bien colocado, está colocado en la zona de confort, está palatino y hay grosor de tejido aquí. Y eso es lo que nos permite salvar el caso. Si este implante estuviera colocado aquí un poco en vestibular, seguramente hubiera sido ya un desastre total. Entonces aquí veis las fotografías de este caso, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido madurando, con una cierta fibrosis cicatricial en esta zona, pero con un perfil de emergencia bastante aceptable. Este paciente tiene estos dos dientes así, mucho más vestibulares que los del otro lado, porque ahí es una maloclusión de base la que tiene. Pero el implante ha durado perfectamente durante muchos años. Y como veis, aquí tenemos la pérdida ósea que se ha producido hasta aquí. Parte del implante ha sido afectado y sobre todo estoy seguro que es algo que no vemos nosotros ahora, que es que hemos perdido hueso en la zona vestibular más que en las zonas mesiales y distales. Este es un pilar semicalcinable en que teníamos la plataforma en oro platinado y sobre eso hacíamos el colado
y luego se hacía la porcelana directa. Este es el caso terminado. Podéis decir, oye, pues, qué feo te ha quedado. Pues sí, pero mira este puente que tiene aquí el paciente. Date cuenta. Este debe ser un puente como poco de mi padre, si no, si no es anterior. Entonces, quiero deciros que es un paciente que tampoco está motivado para que le digamos, oye, ¿qué te parece si te hacemos aquí unos injertos, te hacemos una técnica mucogingival o te hacemos... El paciente pasa de todo porque va bien y está contento. Tiene una línea de sonrisa baja. Y bueno, pues el implante ahí está año tras año. Ya lleva 15 años y está estabilizado. Veis otra fotografía un poquito más, se vea más el tejido blando. Evidentemente la cicatriz se ha producido porque aquella retracción, aquella exposición de membrana fue de las malas. He tenido otras exposiciones que dan menos problemas, pero si dan problemas de verdad, la verdad es que luego es muy difícil de resolver. Bien, vamos a ver otro implante de zona estética. Este está puesto en el año 97. Y este implante es un varón que entonces tenía 19 años y viene con un traumatismo en el central y superior izquierdo y me viene con este absceso. El absceso correspondía, como veis en la flecha, a que el diente estaba fracturado por ahí. Yo le había puesto una corona hacía unos años, varias coronas, y lo rompió, de un golpe. Entonces, bueno, perdonad por la calidad de la ortopantomografía, esto es muy antiguo. Aquí tenéis la imagen inicial. Entonces, en este caso, este es un paciente también muy poco disciplinado. Se hace la extracción y procedemos al implante inmediato tipo 1, lo cual puede ser algo atrevido, quizá en este caso, en que no tenemos un biotipo muy grueso y que además tenemos una situación de infección ciertamente pues aguda en la medida en que esta rotura pues provocaba el paso de productos bacterianos directamente ahí abajo. Aún así lo hacemos. Ahora veréis cómo queda. Entonces, el alvéolo, por supuesto, es un alvéolo tipo 2, es un alvéolo que tiene un defecto, aunque es un defecto contenido, hasta cierto punto sí, es un defecto contenido, es un defecto, es una dehiscencia de cierta envergadura, digamos de las grandes, y bueno, lo legramos perfectamente, colocamos el implante inmediato. Estas son fotografías de la época, del año 97, y perdón, una regeneración simultánea utilizando también el Gore-Tex, con la sutura de Gore-Tex. Y bueno, aquí volvemos a hacer un colgajo un poco pequeño, para mi gusto en estos momentos, pero bueno, aquí hacemos una desperiodización un poco más extensa, y en fin, vamos aprendiendo también. Y a los 6 meses hacemos la segunda cirugía. Bueno, pues hemos conseguido una regeneración adecuada. ¿Os acordáis de aquella dehiscencia? Pues todo esto se ha formado hueso y está muy bien. Pero la segunda cirugía, ¿qué pasa? Que entonces aparece, 2 años antes, aparece Gómez Román, que es un español que estuvo en la Universidad de Tübingen y bueno, es uno de los autores importantes de implantología, ¿no?, en Alemania. Y este hombre pues hizo una documentación de que era muy importante hacer incisiones de conservación de papilas. Y yo hice incisiones de conservación de papilas en la segunda cirugía. Ahora no las haría, porque la papila no tiene ningún problema. Si tú a la papila le dejas, incluso aquí la puedes hacer a espesor parcial si quieres en la papila, pero vamos, la papila vuelve al sitio perfectamente y no tiene por qué sufrir ninguna recesión, a no ser que sea un biotipo muy fino o que tú tengas aquí coronas o tengas algo raro. En condiciones normales la papila no da ningún problema. Y si sin embargo hacemos estas incisiones aquí, creamos fibrosis cicatriciales que son bastante feas. Ya veréis como aquí van a quedar alguna fibrosis por haber hecho este cordoncito tan pequeño en la segunda cirugía. Pero en fin, estas cosas se aprenden así. Bueno, este es el caso.
con el póntico puesto, para que se vea cómo habíamos generado. Esto es un póntico de tipo Maryland, y estas fotografías ya es el caso terminado en aquel momento. Como veis, aquí ha habido una retracción lateral, no vertical, pero sí lateral un poco, y este tejido está feo. A los 15 años. A los 15 años esto es lo que tenemos. El paciente además desaparece literalmente del mapa, porque es un paciente que no es disciplinado, repito, no viene a la clínica, viene su madre que le ponga un implante, viene su padre que tal, y yo le digo, oye, por favor, dile a tu hijo que venga, tal, sí, te lo tengo que mandar porque es que no hay manera, al final consigo que venga, no sé si tenía algún problema, o vino, pues sí, le pude hacer estas radiografías, estas fotos, estos registros. Es interesante comparar el implante, la restauración en el año 1997 con el año 2012, 15 años después. Como veis, esta especie de hinchazón desagradable ha desaparecido, esto se ha aplanado. No me extrañaría que hubiera algo aquí, no sé si podría ser algunas partículas de biogos o algo así, no sé, veo algo aquí un poco extraño. Pero en principio, pues las papilas han llenado perfectamente y a los 15 años, pues esto está estabilizado. Pero esta fotografía no es suficiente. Hemos de ver más fotos en esta área y tenemos que ver siempre la vista oclusal. ¿Qué se aprecia en la vista oclusal? Que hemos regenerado el 50% de lo que pretendíamos. Lo de siempre. La regeneración tisular guiada hay que pensar que es, algunas veces te da el 100%, pero otras veces te da un porcentaje menor. Aunque no tenga ningún problema, como en este caso, que tampoco es que en este caso hubo ningún problema. Ha regenerado por dentro, pero no hemos conseguido ese volumen vestibular. Probablemente la única manera de conseguir ese volumen es, sobre la regeneración ósea, a hacer un aumento de tejido blando. Y hubiéramos quizá conseguido un poquito más de volumen. En cualquier caso, el paciente, ya digo, que he sido yo que lo he traído a la clínica para hacerle las fotos, porque él está más que encantado. Y eso también me recuerda que debemos saber y tener siempre presente que la visión del dentista y la del paciente son distintas y que tenemos que ponernos un poco en la visión del paciente, para lo bueno y para lo malo. A los 15 años los niveles óseos están perfectamente estables y nos llama la atención esto. El paciente tenía entonces 19 años, si no me equivoco, entonces se supone que un hombre hasta los 21 años puede tener algún crecimiento y luego siempre hay una erupción pasiva en general, hay cambios en la boca y el implante no se mueve. Y aquí se nos ha quedado un poquito pues en alto. De momento no es llamativo, pero ya le dije al paciente que a lo mejor en el futuro pues o bien tenemos que cambiar la corona o remodelar un poquito este reborde incisal de al lado para que no quede estético. Es curioso, a los 15 años. Y también, esto ya lo he dicho, también ver que los niveles óseos mesial y distal están muy estables. No solo estables, sino es que se ha corticalizado aquí. Aquí podemos ver un hueso especialmente denso. Se ha corticalizado esa zona. O sea que esta zona está, digamos que está perfecta. Bueno, aquí me gustaría que hubiera medio milímetro masa coronal. Esta está perfecta, no puede estar mejor. Sin embargo, falta un poquito de hueso seguramente en vestibular, que hay poco grosor. Es decir, parece que los niveles óseos mesial y distal obedecen a otro factor distinto al volumen óseo vestibular. El volumen óseo vestibular no es mucho, y sin embargo mesial y distal están correctos, porque están muy cerca del ligamento periodontal de al lado, reciben una buena vascularización y se mantienen. El implante es muy largo, los implantes que hacemos inmediatos por estación siempre son más largos que los convencionales. Y para comparar, aquí tenemos un implante unitario del año 96, también un año antes. Este es un implante diferente, también es un implante tipo tissue level con su cabezoncito y aquí su conexión, su plataforma de hombro plano.
y este implante se puso en un paciente, este tiene 20 años de evolución, este implante, y este implante se puso en un paciente periodontal, como mirar cómo tiene aquí incluso hay un defecto vertical pequeño, este cemento ya está contaminado, seguro, está deteriorado, y hay bastante pérdida vertical, horizontal. Entonces este paciente ha sufrido, aquí como veis, caries inmensas, periodontitis generalizada, pérdida de más dientes, molares ya a punto de caramelo. Sin embargo, ahí está el implante en su misma posición 20 años después. Pero este caso nos sirve para mostrar cómo el implante se queda quieto en el sitio, cómo no se mueve y cómo las demás cosas se mueven y evolucionan. Y hay recesiones y hay cosas, y aquí esto está completamente parado. Muy bien, vamos a pasar a otro tipo de implantes, otro tipo de casos. Por ejemplo, este caso, hay muchos de estos en los que las prótesis parciales removibles, tipo esquelético, son cambiadas por prótesis fijas sobre implantes. Por ejemplo, estos de aquí. Esta es una foto voy a volver atrás, del año 98. Este es un año después. Del año 98 es una foto, por eso tiene una calidad peor. Y como veis, en aquel momento hacíamos un implante por diente, no los poníamos absolutamente paralelos para que quedaran ligeras discrepancias de eje que permitieran que diera más fuerza todavía, porque estábamos imbuidos por unos principios biomecánicos que para nosotros eran el primer argumento de pensamiento, era lo primero que pensábamos. Y entonces, pues, lo hacíamos así. Hoy lo haríamos de manera diferente. No obstante, 10 años después podemos ver los dos lados, cómo han evolucionado, en principio de una manera similar, con implantes más largos y más cortos, lo que indica que no había necesidad de ponerlos más largos. Aquí tenemos los diferentes registros. Voy a pasar un poquito más rápido porque veo que se nos va el tiempo. La foto clínica en que se ve pues un tejido algo engrosado en la parte de del sellado mucoso sobre los implantes. Y pues este paciente sí que ha venido a sus controles, y ahora mismo en estos momentos ya tiene 16 años después, y vais a ver ahora las fotos clínicas de los controles, veis que lo desatornillamos, lo limpiamos, etcétera. Aquí estas dos coronas eran sobre las que llevaba el esquelético y mantuvimos los ataches, de esa manera conectamos estos ataches. ¿Por qué lo hicimos? Porque de esa manera ahí no hay muchas veces se quejan en la unión, en esa área de contacto se quejan de impactación de alimentos y tal, y les da problemas. Y entonces lo hacíamos así, ahora ya no lo hacemos así, pero entonces lo hacíamos así cuando habían coronas. El aspecto clínico, como veis, los tejidos blandos están perfectamente, es llamativo la corrosión y debida al biofilm durante años y años, cómo va deteriorando esto que originalmente estaba pulido, estaba limpio. Mirad aquí la corrosión. Ahora, mirad dentro. Cuando miramos dentro, vemos que está limpio dentro. Es decir, que esta unión, esta conexión cónica, es una conexión estable, biomecánicamente estable, y dentro no hay una penetración del biofilm. O si lo hay, es mínima. Y sin embargo, aquí fuera, esto es la unión de la prótesis, y la unión de la prótesis no es lo mismo que la unión del implante al pilar. Que esta imagen se os quede grabada. Estos son los implantes Tissue Level con su junta cónica, y este tipo de implante, ya sea de este fabricante que fue el original, ya sea de otros, imitaciones que pueden también funcionar, es un implante que funciona muy bien. Es un implante que creo que es de confianza, y cuando no sean cuadrantes estéticos, áreas estéticas, es recomendable. Aquí tenéis otro caso, 16 años después, y efectivamente se ve el ataque del biofilm, el envejecimiento del metal, de todo se va deteriorando, excepto el tejido. Claro, el tejido, como está vivo, sigue funcionando, pero en
las cosas que ponemos, que originalmente brillaban, después están todas ya deterioradas, pero con perfecta salud. Y otros casos de este tipo, otros casos, en fin, para mí los implantes tissue level de junta cónica pues son los buenos implantes, porque han durado, han superado la prueba del tiempo. Bien, otro tipo de implante tissue level, en un caso en que se hizo aumento, y 20 años después, también muy curioso este caso, en el que mantuvimos un diente, pusimos 2 implantes, y bueno, se pusieron en el año 95, es un tissue level diferente, y aquí hay un error importante. El error importante es que este implante de aquí está demasiado profundo. Bueno, ha funcionado desde el punto de vista biológico, pero claro, esto nos produce unas dificultades estéticas muy grandes, ¿eh? Porque aquí, pues oye, pues hubiéramos tenido que poner un implante a este mismo nivel, ¿eh? O haberlo puesto más para acá, pero lo pusimos, o sea que seguramente este error se debe a una falta de volumen óseo suficiente. Luego hubo que poner un coping, hacer aquí un trabajo pues mixto. Este diente, desde luego, lo que sí que yo ya tenía entonces muy claro y lo sigo teniendo, es que si un diente puede ser rescatado y puede ser rehabilitado y puede ser mantenido, esto no nos lo va a dar un implante, nunca. Debemos hacerlo. Bien, estos son los implantes de esta paciente y puede verse cómo el hueso está perfectamente mantenido sobre ellos. 20 años después. Un implante también tissue level, problemas quizá, ciertas dificultades estéticas, pero la verdad es que el hueso estabilizado perfectamente en la primera espira y quieto. Termino presentándoos otro concepto un poco extraño, pero quiero que lo veáis a través de estos casos tan antiguos. Es el de unión de diente-implante. Por ejemplo, en esta rehabilitación maxilar es un control a los 16 años, un control en el año 2012, 16 años después de hacer el trabajo, y me refiero a este cuadrante 2. La paciente está aquí rehabilitada con 3 implantes, hoy pondría 2, evidentemente, y bueno, pues esto está funcionando, y aquí es donde este implante es más delgado que el diámetro convencional. Ahora sabemos que funcionan bien, pero entonces teníamos mucho miedo con el implante delgado. En esta zona no había nada de hueso. En aquel momento, con mi técnica del momento, me era imposible colocar implante, y luego tenía estas 2 piezas que tenía que ponerles coronas nuevas. Y entonces dije, pues todo junto. Y todo junto ha funcionado. Todo junto ha funcionado. Este es el implante, este es el póntico y estas son las 2 coronas. Esto es el cuadrante 1, que son 3 implantes seguidos. Bueno, pues estos llevan los pilares de stock atornillados, y esto pues ningún problema, a pesar de que aquí están demasiado cerca. Pero esto ha funcionado. Esto quiere decir que esto es posible, que esto se puede hacer. La documentación nos dice que hay un poco más de problemas que si los separas, los implantes de los dientes, pero no te dice que no lo puedas hacer. Los estudios a largo plazo lo indican, y yo tengo varios casos, este es uno. Pero mirar, este es llamativo, porque este ya es de aquellos antiguos. Tiene 24 años de evolución, pero estos son implantes de otra era, casi de una era pre-Brannemann. Pues también tenemos alguna experiencia con ello. Esta es entonces era una chica joven, ahora ya no tanto, y bueno, quería un tratamiento mínimo y tal, y estaba muy preocupada por la estética, y bueno, aquí unimos este implante con esto que teníamos que hacer aquí unas coronas, y aquí pues pusimos 2 implantes de aquella manera, y estas son las fotos 24 años después de aquellas restauraciones. Y la paciente no quiere hacerse nada más, no he podido convencerla para en fin, por ejemplo, aquí necesita implantes, pero
no quiere gastar dinero seguramente. Y bueno, pues aquí tenéis estos implantes. Normalmente en la espira es donde más o menos queda el hueso. Y yo creo que han funcionado estos dos gracias a que han estado relativamente unidos, funcionando como un equipo, y además que luego perdió la paciente los molares y no han sufrido mucha sobrecarga. Otra unión implante-diente, que también ha durado desde el año 95 al 2003, y estas son las radiografías. A mí me encanta poder tener estos controles después de tantos años. Esto es muy raro que lo podamos ver. Esto es rarísimo, ¿no? Porque normalmente después de tantos años, ¿sí? Este es un control a los 15 años. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues muy fácil. La boca ha sufrido recesiones. Y estas recesiones también han venido aquí. Y este es el diente que hay en medio. Y estos son los dos implantes. Mirad las recesiones aquí arriba. ¿Eh? Y esto, aquí, esta recesión ha dejado el margen protésico inicial al aire. Y esto es, aquí está la dentina, o la raíz del diente, ¿ya? Pero el diente está en perfectas condiciones. Evidentemente aquí no hay mucho volumen. Y me queda una cosa que es ya para terminar de que os vayáis con una curiosidad. Los implantes demasiado juntos. Bueno, entonces hubo una época que hacíamos estas cosas porque, ¿sabes por qué? Porque no nos fiábamos de los implantes cortos. No sabíamos que funcionaban. Y teníamos los principios biomecánicos en la cabeza. Y entonces, en un molar que pensábamos que iba a recibir unas fuerzas enormes, necesitábamos poner dos. Si no, no nos quedábamos conformes. Y os presento dos casos que han funcionado. Este está con muy poco hueso vestibular, porque se puso uno más a vestibular que el otro, y otro más en la raíz palatina, pero está estable. Ahora diremos por qué. Y este otro, que tiene 20 años de evolución, y que tiene mejor la situación, tiene una mejor situación vestibular, debido a que se puso uno en mesial y otro más avisto palatino. Y esta disposición permite que el tejido vestibular esté mejor conservado que en el otro caso. Aunque los dos están en boca, perfecto. Este es este segundo caso. En una panorámica que vino para ponerse un implante inferior, luego se le puso, y ahí está el de arriba, perfecto. Implantes demasiado juntos, bueno, la línea de pérdida ósea es esta. Sin embargo, aquí sí que tenemos problemas. Aquí sí, porque aquí se ha creado una especie de furca en medio de los implantes, con una situación de difícil higiene. Mientras que aquí no, porque esto está cerrado. La paciente se puede limpiar por ambos lados, por delante y por detrás, y no tiene mayor problema. O sea que los implantes demasiado juntos se unen con forma. Porque son estos espacios totalmente diferentes. Yo creo que aquí está la clave de que estos implantes, que son relativamente recientes, ya he tenido que hacer una cirugía y he tenido que abrir la prótesis mucho más de lo estéticamente adecuado para mantener esto. Y sin embargo esto, que lleva muchos más años, no he tenido que tocarlo. Bueno, pues eso es todo. Perdonadme que me haya retrasado un poco y espero que os haya parecido interesante. Gracias. Bueno, interesante, vamos, impresionante diría yo, porque unos casos con tan larga evolución, como decías, no es nada habitual que los podamos ver y bueno, la verdad que da mucho que pensar sobre lo que teníamos pensado que era lo que hay que hacer, pues rompe muchos esquemas, ¿no? Como conclusiones, ¿qué podrías decirnos así, dos o tres pinceladas? Bueno, vamos a ver. Hay una primera conclusión muy importante, que es que el diseño del implante sobre el que los comerciales nos están constantemente hablando y que, bueno, para nosotros nos parece que es tan importante y tal, es importante, pero no más allá de un 15%. El 85% de las probabilidades de éxito, sobre todo a largo plazo, no se deben al diseño,
diseños que, como habéis visto, están superados históricamente, han funcionado. Y otros, que son diseños más modernos, han fracasado. Por lo tanto, tengamos en cuenta que es primero el diagnóstico, el paciente al que se lo ponemos, las condiciones de trabajo, la planificación y las condiciones de trabajo, la cirugía, dónde colocamos el implante, la prótesis, todo eso puede contar mucho más que propiamente tener un buen implante o un implante un poco peor. Esa sería una primera conclusión. No sé si queréis comentar algo sobre ella. Pues no, de momento no hay ninguna pregunta, con lo cual o estamos todos boca abiertos o es que ha quedado todo muy claro. Así que... Y bueno, luego pues que una cosa muy importante es la colocación del implante, digamos, la posición tridimensional del implante. Yo creo que es una de las cosas cruciales. Yo lo veo después de tantos años que es una de las cosas cruciales para el buen funcionamiento de todo. Sobre todo cuando tenemos poco tejido y poco volumen en vestibular. Entonces, lo que yo veo que han funcionado, un implante que está demasiado vestibular es un problema. Un implante que está demasiado palatino es un problema que normalmente se resuelve y funciona. Entonces, ahí eso es otro aspecto a señalar. Y la tercera cosa, ojo con los aumentos con membranas, cuando hablamos de aumentos con mayúsculas, no esos pequeños aumentos concomitantes al implante con unas pequeñas, con unas membranas reabsorbibles de colágeno y tal, sino ya los aumentos serios con membranas no reabsorbibles. Ojo con eso, es una técnica muy sensible y casi siempre podemos encontrarnos con problemas. Y no lo digo yo solo. El otro día estuvimos escuchando a Jorge Cauvet, este maxilofacial de Mallorca, y dijo lo mismo. Dijo que él prefiere poner un bloque porque sabe que eso le da unos resultados predecibles y con las membranas, pues unas veces sí y otras veces no. O sea, y por último decir que el aumento de tejido blando me parece interesante porque cuando tenemos un grosor de un volumen bueno de tejido blando en la zona de vestibular más débil, pues creo que eso refuerza el sellado mucoso y ayuda al mantenimiento a largo plazo. Eso es lo que os podría decir así de bote pronto. Sí, bueno, te felicitan porque se quedan boquiabiertos, como bien decíamos, y le parece impresionante que sigas arañando los pilares en los que se basa la implantología, dice un asistente. También preguntan sobre la rugosidad, si volveremos a las superficies lisas, dada el alto índice de prevalencia de la preimplantitis. Sí, bueno, sobre esto tenemos algunas respuestas en el curso de actualización donde vamos a reflejar el congreso de la EAO el día 25. Vamos a hablar de eso específicamente, pero ya que estáis ahí en la webinar, os voy a dar un avance. Hay una cierta tendencia hacia los diseños mixtos, es decir, aquellos diseños en que la zona, el tercio cervical del implante, se trabajaría con una superficie mecanizada, entre comillas a la antigua, y el tercio y los 2/3 apicales se harían con una rugosidad para el hueso. No se ha observado que una superficie sea más proclive a la periimplantitis que otra, a excepción de la superficie Tallunite, que es así que parece que cuando coge periimplantitis la progresión es mucho más rápida, igual que las antiguas superficies de poro de titanio o las de plasma spray de titanio o las de hidroxiapatita muy gruesas, todas esas sí que eran muy proclives. Las superficies modernas no lo son tanto, pero está muy claro que si ahora mismo en pantalla veis un diseño para bone level, si este diseño bone level tú lo pones y luego vas a tener una primera reabsorción vertical de 2 milímetros
o 1,5 mm, o 2, o incluso a veces 3, porque además lo has puesto ya apurado, etcétera, pues entonces vas a dejar un trozo de superficie rugosa al aire. Y ahí es donde está el problema. Si tú tienes este bond level y lo pones correctamente bien, incluso un poco más hondo, lo suficiente para que luego no se quede expuesto, entonces no tiene ningún problema y todo va muy bien. Sí, preguntan también sobre la oclusión que le das a las rehabilitaciones que unen diente e implante. Bueno, la oclusión es la misma. La oclusión que le damos es la que le podemos dar. La que le podemos dar. Por ejemplo, en esa rehabilitación en que había un canino que era un implante, pues lógicamente si yo dejo pasar toda la lateralidad por ese canino, pues posiblemente pudiera tener problemas. Entonces siempre hacemos que sea todo el grupo el que cargue con la lateralidad. En otra unión de diente e implante que pudiera estar más posterior, pues simplemente lo que hacemos es que en la zona del implante pues tratamos de evitarle en lo posible las excéntricas y nada más. Y en la céntrica pues ha de cargar como todo el mundo y no hay ninguna cosa especial que deciros. Bueno, como siempre evitamos las excéntricas en los implantes y tratamos de que la céntrica pues esté bien repartida, que haya muchos puntos de céntrica y bueno, poco más. Bien. Las cúspides más bien planas, la anchura vestibulopalatina de la tabla oclusal pues más estrecha, en fin, las normas habituales de oclusión sobre implantes, que no las puedo ahora decir en 2 palabras. Muy bien. Nada, te felicitan varias veces y ya podemos ir despidiéndonos entonces. Pues sí, porque ya es hora de irse a la cama, ¿no? Sí, eso es, o por lo menos desconectar un poco de tanto diente. Desconectar de los dientes un poquito. Yo os agradezco a todos las felicitaciones y, en fin, y sobre todo, pues lo que me interesa es, antes de que me termine de jubilar del todo, pues transmitiros lo más posible a todo el mundo. Por mi parte, puedes estar tranquilo que yo seguiré registrando los casos que me vayan llegando tuyos. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.